Bienvenidos a este último tema del módulo Sistema Financiero Mexicano. En este módulo veremos esencialmente cómo se clasifican los subsistemas financieros. Existen tres principalmente. El primero es el subsistema bancario de valores. Después veremos el subsistema de seguros y fianzas. Y por último, analizaremos el subsistema de ahorro para el retiro. Así que sin más, comencemos. El subsistema bancario de valores está compuesto por 7 instituciones principalmente. La más importante de ellas es la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esta comisión es un órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene como función el regular a todas las instituciones financieras, bancarias y bursátiles del país con la finalidad de mantener un equilibrio dentro del mercado, protegiendo las inversiones de los ahorradores e inversionistas. De la misma manera, se encarga de revisar el funcionamiento de todos los grupos financieros, las instituciones de crédito, las sociedades de inversión, las casas de bolsa, las arrendadoras, las sociedades de ahorro y préstamo, las bolsas de valores, las emisoras de valores, entre muchas otras. Nuestro segundo elemento son las sociedades controladoras de grupos financieros. Estas son grandes grupos que tienen mínimo el 51% del capital total de todas las instituciones que se encargan del financiamiento, al mismo tiempo que controlan las asambleas de accionistas de las empresas que lo integran. Se encargan de comprar y manejar las acciones dentro de estas compañías sin participar de manera activa. Nuestro tercer elemento son las instituciones de crédito. Estas fungen como intermediarios dentro del sistema financiero, ya que recaudan sus fondos en forma de capital pasivo, como pueden ser pagarés o depósitos. Todo lo anterior para otorgar posteriormente créditos. Se encargan de brindar el capital de quien tiene a personas que lo necesitan para realizar sus actividades con la finalidad de generar una ganancia. Tenemos también las sociedades financieras de objeto limitado, conocidas como SOFOL por sus siglas durante la formación de la banca mexicana. Estas son organizaciones que obtienen sus fondos de manera similar a las instituciones de crédito, pero a diferencia de estas, las SOFOL solo realizan los préstamos para la inversión en un determinado sector o una actividad fija. Las SOFOLes, según la legislación, pueden obtener sus recursos mediante la colocación de valores, mediante la obtención de créditos en instituciones financieras, mientras que sus fondos son destinados para las actividades que les fueron específicamente autorizadas. También existen las organizaciones y actividades auxiliares del crédito. En nuestro país, dentro de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se establece que esta actividad auxiliar es aquella que se encarga de la compraventa constante de las divisas. Existen 5 formas de organización establecidas en la ley, las cuales son los almacenes generales de depósito, las empresas de factoraje financiero, sociedades de ahorro y préstamo, arrendadoras financieras y uniones de crédito. De manera contemporánea, se han creado las sociedades de información crediticia, lo que llamamos buró de crédito. El fin de esta institución es la de brindar la información crediticia de un individuo a la empresa o institución bancaria que así lo solicite. Esto es, la institución tiene el historial de los créditos que una persona ha recibido, cómo ha realizado sus pagos, y de esta manera se determina si es una persona apta o no para recibir un nuevo crédito. Por último, se encuentran las instituciones bursátiles. En nuestro país existen 2 bolsas de valores que se encuentran aceptadas legalmente. La primera es la Bolsa Mexicana de Valores y la segunda el Mercado Mexicano de Derivados y Asigna. La Bolsa Mexicana de Valores es una sociedad anónima de capital variable que se encarga de dar la transparencia necesaria al mercado de valores para permitir a los usuarios realizar sus inversiones, por lo que es una de las instituciones más importantes de nuestro país en el ámbito económico. Vayamos ahora con las instituciones de seguros y fianzas. Dentro del subsistema de seguros y fianzas podemos encontrar 3 instituciones financieras principalmente. Las primeras son las instituciones de seguros. Estas instituciones son todas aquellas organizaciones que brindan a los usuarios de estas una protección hacia un individuo, un objeto o un capital en caso de que exista una pérdida, evitando así el riesgo de no recuperar el bien o el servicio asegurado. Las aseguradoras obtienen ganancias mediante el cobro mensual de una cuota por mantener activo el seguro. Existen diversos tipos de seguros, como pueden ser los seguros de vida, los seguros de vivienda, de accidente, de automóvil, entre otros. En segundo lugar, están las sociedades mutualistas de seguros.
Estas sociedades de seguro son todas aquellas que tienen como finalidad la protección específica de un bien o de un servicio. Esto quiere decir, son creadas por un grupo de individuos que desean proteger sus intereses mediante la elaboración de un fondo monetario que sirva como protección en caso de alguna pérdida. Por último, dentro de este subsistema están las instituciones de fianzas. Estas instituciones son todas aquellas que se encargan de negociar con pólizas de fianza, las cuales aseguran el pago de una cantidad determinada en caso de que el afianzado no pueda cumplir con el requisito. Todas estas se encargan de responder ante terceros por la persona que ha adquirido la fianza, cubriendo la deuda total o parcial de los terceros. Veamos ahora el último subsistema, el subsistema de ahorro para el retiro. Entender el subsistema de ahorro para el retiro es muy importante, pero es más importante que entiendas la importancia de las Afores. Independientemente de si vas a iniciar un negocio o no, el ahorro para el retiro es uno de los elementos claves de tu salud financiera. Para 1996, el gobierno federal modificó la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Esto significó que dejó de administrar los fondos de ahorro de los trabajadores, dejándolos dentro del sistema financiero y a la administración en manos de los banqueros y otras instituciones financieras, con la idea de que el sistema de pensiones se convirtiera en una maquinaria eficiente y que pudiera asegurar el otorgamiento de las pensiones a los trabajadores o a sus beneficiarios. Los trabajadores, a partir de ese momento, tuvieron que invertir en su fondo para el retiro de forma obligatoria, al mismo tiempo que el gobierno federal y la empresa o institución donde laboraban se encargaba de invertir otra parte. A los empleados se les ofrece una serie de instituciones que pueden manejar sus ahorros para el retiro sin ningún problema y que se encuentran completamente especializados en estas funciones. En este subsistema podemos encontrar las siguientes instituciones: la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Esta es una comisión que se encarga de regular las transacciones relacionadas con los fondos de ahorro para el retiro, lo relacionado con las cuotas de las mismas. Emite las reglas para el pago de los retiros, otorgar, manejar y quitar las concesiones a las instituciones que tienen los fondos. Administra la base de datos del SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro. Se encarga de otorgar todos los datos necesarios respecto a los retiros existentes. En segundo lugar, se encuentran las Afores. Las administradoras de fondos para el retiro son instituciones especializadas para el manejo constante y de forma especializada de las cuentas de los individuos registrados como trabajadores, con base en las leyes existentes relacionadas con la seguridad social, con el fin último de velar por los intereses de los trabajadores. Por último, tenemos las CIEFORES. Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro son las encargadas de administrar todos los recursos de las cuentas individuales conforme a las leyes relacionadas. Para ser reconocido como una CIEFORE es necesario tener una aprobación por parte de la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas se constituyen como sociedades anónimas de capital variable. Operan con documentos y recursos del gobierno federal, por lo que sus declaraciones deben de ser constantes y públicas para los usuarios de las mismas. Se encuentran también las empresas operadoras de las bases de datos nacional del Sistemas de Ahorro para el Retiro. Estas son empresas que tienen concesiones por parte del gobierno federal para hacer un análisis estadístico de las cuentas individuales de los trabajadores registrados dentro del sistema. Se encargan de realizar certificados convenientes respecto a los movimientos financieros que se realizan con cada una de las cuentas, con el objetivo de mantener informados a las trabajadoras y a los trabajadores con los aspectos relacionados con su fondo de ahorro. Con esto concluimos el último tema de este segundo módulo, Sistema Financiero Mexicano. Es muy importante que revises la información adicional, ya que encontrarás de manera más detallada las instituciones financieras que convergen dentro del sistema financiero mexicano. A estas instituciones tendrás que tratar día con día, independientemente de si eres un empresario o no eres un empresario. Tendrás que abrir tu cuenta de ahorro para el retiro, tendrás que tener una cuenta e incluso, si decides emprender, tendrás que tener a tu empresa registrada ante las instituciones financieras pertinentes. Más adelante veremos algunas entrevistas con actores clave del sistema financiero mexicano. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente módulo.